Buenas tardes. Este es nuestro grupo de trabajo. Está conformado por Paula Andrea Torres, Lorena Torres y quien les habla, Daniela Rojas. En este video vamos a hacer un conversatorio referente a lo que es el riesgo mecánico. Pero entonces, antes de empezar, debemos saber que el riesgo mecánico es aquel que, en caso de no ser controlado adecuadamente, puede producir lesiones corporales a los trabajadores, tales como los cortes, las abrasiones, las punciones, contusiones, los golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, entre otros. Nuestra compañera Lorena tiene un aporte que hacernos. Sí, compañera. Bueno, el tema de riesgo mecánico me parece muy interesante. Bueno, es importante tener en cuenta que el riesgo mecánico no es solo de ahora en la actualidad, sino de tiempo atrás. Pues anteriormente el ser humano se planteó la necesidad de realizar trabajos que sobrepasaban su propia capacidad física e intelectual. Ellos realizaban herramientas manuales con piedras y con madera para su supervivencia. Bueno, gracias a la revolución industrial se empezaron a crear máquinas a vapor, lo cual fue el primer avance tecnológico. De igual manera se siguieron creando máquinas, pero eso trajo sus consecuencias a la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto es debido a que las personas del campo decidieron migrar a las ciudades industrializadas. Bueno, ellos buscaban una mejor forma de vida. Sin embargo, las ciudades y las industrias no tenían la capacidad para albergar tanta gente y las industrias no tenían, o sea, carecían de seguridad y salud para los trabajadores. Entonces, debido a eso empezaron a llegar enfermedades y epidemias. Bueno, la mayoría de los trabajadores en ese entonces eran mujeres y niños, que además de ser explotados, no se les brindaba las condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos niños y mujeres sufrían lesiones, mutilaciones, además de que morían en los accidentes. Debido a esto empezaron a haber beneficios. Qué pena. Como un aporte de lo que estoy diciendo, es importante tener en cuenta que en ese tiempo, como no se tenía en cuenta para nada lo que era la seguridad y salud, entonces a estos trabajadores no se les brindaba como sus elementos de protección personal y por eso era como la consecuencia de tantos accidentes. Exactamente, compañera. Entonces, por eso se empezaron a implementar leyes que protegían a los trabajadores, como por ejemplo en 1802 que salió la ley del trabajo, en donde iban organizando ya las jornadas laborales que fueran solo de 12 horas, y también se destacó el hecho de que los niños no podían trabajar y que las mujeres no podían hacer una labor nocturna. Bueno, también, gracias a la llegada de las máquinas inteligentes, se empezaron a reducir las enfermedades para los trabajadores, ya que por el sobreesfuerzo que hacían anteriormente. Bueno, debido a esa situación, se empezaron a implementar leyes, como ya lo mencioné. Bueno, se debe tener en cuenta que en la actualidad el riesgo mecánico se rige bajo una normatividad. Podemos decir que como que otros documentos que, aunque no son de obligatorio cumplimiento, se tienen en cuenta como documentos de referencia. Una de estas, por ejemplo, es la norma técnica colombiana, la 2606, que nos habla sobre el Código de Guardas de Protección de Maquinaria. Pues esa norma nos identifica es que los métodos de protección aplicables a secciones que presentan riesgo en maquinaria, indicando los criterios que se deben tener en cuenta para el diseño de construcción y aplicación a tales medios. Otro ejemplo es la norma técnica colombiana 5684, que nos habla acerca de los guantes de protección contra los riesgos mecánicos, que esa nos especifica los requisitos, los métodos de ensayo, el marcado e información que debe suministrarse para los guantes destinados a proteger los riesgos mecánicos. Bueno, como ley tenemos la resolución 2400, que en el capítulo 1 nos habla acerca del manejo de la maquinaria, nos dice que deben estar demarcadas para prevenir accidentes y demás. En el artículo 176 y 177 nos habla acerca de las obligaciones que tienen los empleadores frente a los trabajadores para que se les brinden los elementos de protección personal, de seguridad pertinentes y eficientes respecto a la tarea que ellos vayan a realizar y a la máquina que se vaya a utilizar. Es importante, bueno, Loren,
además de brindar los elementos de protección personal, también debe haber una capacitación para su buen uso, porque pues de nada nos sirve tenerlos todos si no los estamos usando adecuadamente. Exactamente. Bueno, agregando que en el título 5 de los artículos de 102 al 204 nos habla acerca de los códigos de colores. Esos códigos se les brinda ciertos colores y estos permiten identificar su peligrosidad en cuanto a su uso. También, pues en el artículo 266 al 295 debemos tener en cuenta que nos habla acerca del mantenimiento de la máquina, de los motores y demás. Esto se debe hacer con un personal calificado. Por último, también nos dice que se debe tener en cuenta de estos artículos, en el caso de las mujeres, que ellas deben tener el cabello recogido con el fin de no sufrir atrapamiento en las máquinas. Bueno, a mí, compañera, me parece muy importante e interesante el aporte que acaba de hacer. El saber que este riesgo mecánico viene presentándose desde mucho tiempo atrás y más ahora pues en la actualidad considerándose que mantiene mucho más latente debido a la evolución de la tecnología. Además, es muy importante el tener en cuenta que todos los factores en la actualidad influyen para este riesgo. Como futuras administradoras en seguridad y salud en el trabajo, nosotros debemos saber cómo identificar este riesgo. Lo identificamos mediante una matriz de vulnerabilidad, una lista de chequeo, las listas preoperacionales y también implementando un programa de riesgos mecánicos donde se implemente lo que es la planeación, el diagnóstico y plan de acción, la estandarización y validación, el entrenamiento y acciones de seguimiento y por último una evaluación y verificación por parte de la auditoría. También creo que es fundamental el informar y formar a las personas mediante capacitaciones para instrucciones de tanto cómo deben utilizar los elementos de protección personal y también cómo deben utilizar pues las máquinas correctamente. Claro. También podría ser el realizar un inventario de máquinas antiguas, ya que muchas empresas utilizan muchas máquinas viejas que no tienen una ficha técnica. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que construir con el mecánico para que él haga una respectiva revisión de la máquina y así poder realizar la ficha técnica y así pues se puede programar un mantenimiento, hacer las respectivas inspecciones de las herramientas. Compañera, es muy importante tener en cuenta que en estas empresas donde está más presente el riesgo mecánico, colocando un ejemplo, una empresa metalmecánica, ¿cierto? Entonces, es muy importante también que en esta empresa, como para ayudar a prevenir este riesgo, esté presente las señalizaciones. O sea, estas señalizaciones en sí se realizan como con el fin de que delimiten e identifiquen áreas donde existan riesgos, con el fin esto de minimizarlos, digamos así. Es muy curioso porque las señalizaciones se identifican como dependiendo de sus formas geométricas. Esto es, círculos, por ejemplo, representan lo que son las señalizaciones de obligación o de prohibición. Un cuadrado o un rectángulo, señalizaciones de información. Entonces, en esta empresa que tomamos como referencia la de la metalmecánica, las señalizaciones más adecuadas que debe tener son, por ejemplo, las señales de emergencia, que estas se caracterizan por el color verde. Estas señales son como necesarias para afrontar lo que es una emergencia, también son utilizadas para indicar, por ejemplo, las salidas de emergencia, los puntos de encuentro.
suministro, las rutas de evacuación. Además, ubica también lo que son el botiquín de primeros auxilios. Yo no sé si ustedes han visto que es como una cruz, es una señal verde con una cruz blanca. Salidas, las flechas señalizadoras, las escaleras. También en esta empresa encontramos lo que son las señales de obligatorio cumplimiento. Por lo regular, estas se usan más como para informar a los trabajadores sobre la obligación que tienen ellos del uso de los elementos de protección personal. Estas son azules, redondas, que identifican prácticamente lo que es el uso obligatorio del casco, la protección auditiva, los lentes de seguridad, las botas de seguridad, los guantes y así pues como los EPP que requieran en esta área. Estos son como los más comunes. Encontramos también lo que son las señales de prohibición. Estas son rojas. Estas en sí son prácticamente como las reglas o las normas que se deben cumplir para evitar situaciones de peligro o de riesgo. Las que encontramos en esta empresa de metalmecánica, las más comunes son como la prohibición del uso del teléfono celular, la prohibición del consumo de alimentos en las áreas de trabajo, que está prohibido fumar, además también la que no permite el ingreso al personal ajeno a esta misma empresa. Qué pena. Otras señalizaciones como las señales de advertencia, los peligros a los que están expuestos los trabajadores, que se encuentra lo que es el riesgo eléctrico, el riesgo por atrapamiento, la atención a los obstáculos presentes, el peligro de corte o de punzamiento. Además de estas señales también se encuentran lo que son las lámparas de colores. Estas son como las lámparas de señalización, que cada color identifica algo diferente. Por ejemplo, el color rojo identifica lo que es peligro, lo que es como una situación inminente de peligro. La amarilla es como una tensión inminente, es como una situación donde puede ocurrir un peligro, es como que algo antes de, como por ejemplo un semáforo que tiene los 3 colores, ¿no? El amarillo es como la precaución que se debe tener, la atención. El verde la lámpara verde indica lo que es seguridad, es como una situación segura, es la situación prácticamente segura. El azul es una según la necesidad, la lámpara azul pues ya es según la necesidad, es ya específica, o sea, sin que esté cubierto por el rojo, el amarillo o el verde. Y ya tenemos la lámpara blanca que ya es neutra, es una lámpara neutra que no tiene ningún significado. Además, también encontramos entre las señalizaciones, es como la señalización acústica. Esta se utiliza prácticamente como para dar un mensaje a las personas, pero entonces para que esta sea eficiente debe ser conocida y no debe generar confusiones. Yo sé que ustedes han escuchado, por ejemplo, las alarmas de posible fuego, cuando hay escape de productos químicos, ustedes como que ya se imaginan más o menos de qué tipo de alarma les estoy hablando. Otra señalización es la demarcación de las áreas, la demarcación, esta demarcación debe ser la adecuada pues dependiendo de las áreas de trabajo, porque pues por ejemplo en el área de trabajo el área de trabajo de la misma persona no debe ser menor a 2 metros, la altura no debe ser menos a 3 metros, además de que tiene que ser adecuada para que el mismo trabajador pueda desempeñar su labor sin problema. Estos espacios de estas máquinas deben contar con un acceso adecuado para que el trabajador pueda ingresar sin problema, que va siendo más o menos unos 60 centímetros como mínimo puede ser. Otra medida de seguridad, otras medidas de seguridad que se deben tener es como la ropa de trabajo para estas personas debe ser la adecuada, tiene que ser de manga larga, que sea una tela gruesa, que sea resistente, que sea resistente por el desgaste que puede presentar, la lectura de los manuales, porque pues también esta es otra de medida de seguridad, porque de nada sirve tener los manuales en las máquinas
si los trabajadores no los leen, si no saben cómo se maneja adecuadamente esa máquina. Esta lectura nos puede ayudar a que se disminuya completamente, que se disminuya demasiado esta accidentalidad. Además, otra de estas puede ser el orden y la limpieza que deben tener los trabajadores en las áreas, todo esto con el fin de que se disminuya, porque nunca se elimina, todo esto de que se disminuya la accidentalidad de este riesgo. Bueno, siguiendo con este tema, creo que como futuros administradores de seguridad y salud debemos saber cómo actuar en caso de un accidente como consecuencia pues de riesgo mecánico. Entonces, lo que debemos hacer en este caso primeramente es apagar la máquina o alejar la herramienta de este trabajador. Se debe informar al brigadista o a la persona como encargada de los primeros auxilios. En caso de que esta persona no se encuentre, nosotros debemos activar como el sistema de emergencia y asimismo tenemos que llamar a la línea de emergencia, o sea, como una ambulancia. En caso de que sea una amputación, debemos localizar el miembro amputado, quitarle toda suciedad, envolverlo como en un trapo, digámoslo así, y colocarlo en agua con hielo para que se conserve este miembro. Si de pronto es algún corte o algún punzamiento donde se encuentre mucha pérdida de sangre, debemos colocar un apósito para tratar de controlar la hemorragia que presente pues esta persona. En la cuestión de las quemaduras, si se llega a presentar, debemos como apartar el herido de la fuente de calor y lavar con abundante agua la zona afectada. Es más, después de que la persona, digámoslo así, se los llevan para darle su atención en salud, se debe reportar este accidente enviando como una copia del formato diligenciado a la EPS. Este formato cuenta como con un radicado que este radicado servirá para realizar los trámites ya directamente ante la ARL. Se deben identificar las causas de las que condenaron este accidente y asimismo se deben crear como prevenciones para evitar que estas mismas vuelvan a suceder. Exactamente, compañera. Me parece súper importante saber cómo actuar en un momento como este, ya que si nosotros no sabemos qué debemos hacer cuando en ese momento donde, no sé, de pronto veamos que la persona está accidentada o lleguemos luego de que ya haya sucedido, no sabemos cómo actuar, puede que la persona se muera por, como lo decimos, por no ser eficientes, digámoslo así, por no ser eficientes. Nosotros como administradores en seguridad en el trabajo debemos tener muy en cuenta eso y bueno, también lo de la señalización, hablado anteriormente, me parece muy importante para evitar este tipo de accidentes, ya que muchas veces los trabajadores hacen caso omiso a lo que dicen sobre las señalizaciones y demás. Entonces, para terminar este conversatorio concluyendo, pienso que el riesgo mecánico, como bien sabemos, es súper peligroso. Por eso debemos tener bastante conocimiento e información sobre y lo que se debe hacer en caso de un accidente para prevenirlo. Con esto último finalizamos nuestro conversatorio. Espero que les haya gustado y que sea como un aporte para las personas que lo lleguen a ver. Muchas gracias.